Vamos a ver cómo es que se obtiene la gráfica de la función seno, esta que estamos viendo aquí. Ok, entonces el objetivo de este video es que comprendamos bien por qué es que esta gráfica tiene este aspecto. Bueno, para ello vamos a tener que recuperar algunos conceptos que quizás ya hemos visto antes. El primero es la definición del seno como razón en un triángulo rectángulo. Después vamos a ver cómo se miden los ángulos en radianes, ya no en grados, dado que pues este tipo de medida es la que se usa a la hora de graficar. Después vamos a ver cómo se comporta el seno de un ángulo en el círculo unitario y vamos a ver precisamente cómo es ese comportamiento cuando ese ángulo lo vamos variando. Y finalmente vamos a ver cómo es que se obtiene la gráfica de la función, esta que les mostraba anteriormente. Ok, bueno, entonces vamos a empezar viendo cómo es que se define el seno de un ángulo en un triángulo rectángulo como una razón. Y bueno, recordemos que el seno de un ángulo es la razón que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa de un triángulo rectángulo. En este caso el cateto opuesto mide 3 unidades y la hipotenusa mide 5. Así que, pues esta razón, en este caso es 3 quintos. Bueno, lo interesante aquí es que si permanece este ángulo fijo y nosotros aumentamos las longitudes de los lados, pues esta razón se conserva. Por ejemplo, aquí duplicamos el triángulo, las medidas son el doble del triángulo original, y entonces la razón cateto opuesto sobre hipotenusa sería 6 entre 10. Y bueno, podemos hacer algunas variaciones para ver que esta razón se conserva. Por ejemplo, podríamos dibujar un triángulo con estos lados y veríamos que la razón es exactamente la misma, en este caso es 0,6. Entonces no importa el tamaño del triángulo, siempre que este ángulo permanezca fijo, la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa va a ser siempre la misma. Y esa razón es la que se conoce como el seno del ángulo. Y bueno, esa es la fórmula que ya seguramente conocemos, cateto opuesto sobre hipotenusa. Vamos a ver ahora en qué consiste la medida de los ángulos en radianes. Esta medida se obtiene dividiendo la longitud del arco que subtiende el ángulo en cuestión, esta longitud que está en azul, que llamamos S, dividido entre R. Esta sería, digamos, la manera de obtener la medida del ángulo en radianes, S sobre R, longitud del arco dividida entre el radio. Aquí, por ejemplo, tenemos la longitud del arco y el radio, que son estas que están acá, y esta sería la medida del ángulo en radianes. Aquí lo interesante es que no importa de qué tamaño sea el círculo, que si lo agrandamos, por ejemplo, vemos que la medida del ángulo en radianes se mantiene. Vean que siempre es la misma cantidad. Y esto se debe a que el arco y el radio crecen en forma proporcional. Bueno, otra cosa que vale la pena hacer notar es que cuando este arco, su longitud es igual a la longitud del radio, aquí estamos teniendo una aproximación, en ese caso, como las dos cantidades van a ser iguales, pues el resultado de esta división va a ser 1. Es decir, un ángulo más o menos de este tamaño sería equivalente a un radián. Y aquí tenemos la aproximación. Entonces más o menos por aquí estaría un radián, por aquí tendríamos 2 radianes, por acá tendríamos 3 radianes, y aquí en 180 grados tendríamos 3 radianes y un poquito más. Es decir, ese 3 y un poquito no es otra cosa que el número pi, que ya conocemos. En conclusión, pues resulta que un ángulo de 180 grados, su medida equivalente en radianes es pi. Ok. Y por consiguiente, un ángulo de 90 grados, que es la mitad de 180, pues sería la mitad de pi, o sea, pi entre 2. O pi medios, como suele decirse. Entonces 90 grados sería pi medios radianes, 180 grados pi radianes, 270 grados, ¿verdad? 90, 90 y 90
Son 270, sería pi medios, 3 veces pi medios, o 3 pi medios. Y conforme nos vamos acercando a los 360 grados, pues obviamente como pi es igual a 180 grados, pues 360 grados va a ser igual a 2 pi. Vamos a ver ahora cómo es el comportamiento del ángulo dentro del círculo unitario cuando empezamos a variar ese ángulo. Bueno, sabemos que entonces que para saber cuál es el seno de un ángulo, en este caso este ángulo, lo que hay que hacer es dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa. Como ya vimos que las medidas de los ángulos no dependen del tamaño de la circunferencia, pues tomamos una circunferencia de radio 1 para simplificar el análisis. Entonces esta hipotenusa siempre va a medir 1. Entonces si ahora hacemos la razón trigonométrica seno, cateto opuesto entre hipotenusa, es decir, cateto opuesto entre 1, pues al dividir entre 1, pues el seno no es otra cosa que este cateto. Entonces, cuando nosotros hacemos el ángulo más pequeño, el seno se va haciendo también más pequeño, de tal forma que el seno de 0 grados o de 0 radianes es 0. Conforme vamos aumentando el ángulo, el seno va aumentando, de tal manera que al llegar a los 90 grados, pues coincide con la hipotenusa, es decir, en este momento el seno vale 1. ¿Ok? Entonces crece desde 0 hasta 1 en los 90 grados. Digamos que una manera de generalizar esta idea más allá de los 90 grados es pues notando que precisamente la longitud de este cateto coincide con la coordenada y de este punto. Entonces aquí en este punto pues tiene coordenadas 0,1. La coordenada y es 1, por eso es que el seno vale 1. Así, si nos vamos a ángulos mayores de 90 grados, pues vemos que esta magnitud pues va a descender. Sí, se empieza a hacer pequeña, pequeña, y aquí vamos viendo cómo van disminuyendo esos valores, hasta que en 180 o 100 pi, el seno vale otra vez 0. Se colapsa otra vez este segmento. Y bueno, cuando pasamos de 180 grados, pues resulta que ahora esta coordenada y ya es negativa. Por eso es que aquí el seno toma valores negativos. Es decir, es esta misma magnitud, nada más que ahora considerando un valor negativo. Conforme nos acercamos a los 270 grados, o sea, 3 pi medios, pues el valor del seno se acerca a -1. Y aquí en 3 pi medios, pues el seno es -1. Y así, seguimos aumentando el ángulo. Y ahora, pues en valor absoluto empieza a decrecer. Se empieza a hacer pequeñito, pero con valores negativos. De tal forma que cuando llegue a los 360 grados, es decir, 2 pi, pues el seno va a ser igual al seno de 0. O sea, el seno de 360 es igual a 0. Y finalmente, ahora sí vamos a ver cómo sería la gráfica de la función seno. Ya tenemos todos los elementos para ahora sí dibujar la gráfica. Bueno, ya vimos entonces que el seno del ángulo en radianes pues está dado de alguna manera por la longitud de este cateto en este triángulo rectángulo. En este caso el ángulo es este, pero como sabemos que el ángulo en realidad se dibuja sobre el eje X, es decir, en el eje X vamos a poner las medidas de los ángulos. Por eso es que aquí tenemos 90 grados que es pi medios, 180 que es pi, 270 que es 3 pi medios y 360 que es 2 pi. Entonces, otra vez, aquí tenemos las medidas de los ángulos y en el eje Y vamos a graficar el valor del seno. Ese valor del seno está dado por el tamaño de este segmento, que es el cateto puesto en el triángulo correspondiente. Y como vimos antes, pues al aumentar el ángulo, el seno va haciéndose más grande hasta llegar a 1 en los 90 grados. Cuando pasamos de los 90, empieza a decrecer. ¿Ok? Acuérdense, esta flecha azul equivale a este arco azul, que es la longitud del ángulo. Entonces, cuando ese ángulo, es decir, esa flecha llega a los 180 grados, es decir, pi, que es un poco más de 3,
pues entonces aquí ya el seno se vuelve a ser cero. Por eso es que la gráfica en este valor vale cero. Cuando pasamos de los 180 grados, el seno adquiere valores negativos hasta llegar a -1 en 270 grados, es decir, en 3 pi medios. Y cuando nos acercamos a 360 grados, otra vez empieza a hacerse pequeño con valores negativos hasta llegar a cero. Y bueno, pues así es como se genera la gráfica de la función seno. Obviamente, la función seno tiene como dominio todos los números reales. Es decir, esta gráfica se vuelve a repetir. Es como si le diéramos otra vuelta al círculo y tenemos ángulos más allá de 2pi. Y también si movemos el ángulo en sentido negativo, pues tendríamos la gráfica de este lado. Es decir, para valores del ángulo en forma negativa, nada más que aquí pues ya no lo hicimos. Pero en suma lo que quiero decir es que la gráfica ya completa de la función sería esta. ¿Ah? Se extiende más allá de 2pi y también es válida para valores negativos del ángulo. Bueno, espero que sea de utilidad. Hasta la próxima.